Bueno, segundo episodio. Tengo que grabar un intro. Tenemos que estandarizar nuestro intro. Déjame lo digo. Buenos días, tardes y noches. Depende de tu horario. Esto es Efecto Diálogo. Segundo episodio. Si se calaron toda la conversación del primer episodio, pues bienvenidos. Ahora sí vamos a tener una conversación de verdad de algún tipo de tema. Sí, ya suficiente del círculo dorado de Simon Sinek. El por qué, el para qué y qué hacemos, ¿sabes? Ya ahorita sí toca remangarse las mangas y ponerse los guantes y ensuciarse. Mira, pero Eduardo, ¿por qué tienes la misma camisa del último episodio? No entiendo. ¿Qué es esto? Mi lavadora funciona muy rápido. ¡Wow! Creativa, me gustó la respuesta, no me esperaba. Señores, primero, y señoras, discúlpenme. Primero que nada, gracias por escucharnos o vernos, depende de donde nos estén viendo, en YouTube, Anchor, Spotify, Apple, Google Podcast, Amazon, ¿cómo se llama el de Amazon? Que ahorita no me acuerdo. Estamos en todas las plataformas. Y los que vengan. Y los que vengan, correcto. El día de hoy les queremos traer un tema bastante, quiero decir, no es controversial, pero ahorita, hoy en día, los últimos 5 años, hoy en día, y en los últimos 5 años, ha estado muy caliente el tema. Y es este tema de la libertad de expresión. Y la libertad de expresión dentro del contexto de el famoso hate speech o aquel lenguaje que se usa de una manera discriminatoria, que con intenciones de atacar de alguna manera u otra el sentimiento de una persona o de un grupo de personas. Esa es mi definición. Sí. Quizás Google tiene una definición mejor. No, bueno, y el gran detalle que se va a volver, y es uno de los problemas que tenemos en esta discusión, es que los significados en verdad cambian y parece como un documento vivo. O sea, la mayoría de esas definiciones van ampliándose por cada periodo de tiempo, van agregando y eso es uno de los temas que también se vuelve problemático. Por cierto, muchachos, en este episodio nos vamos a tratar de limitar más que todo a lo que estaba diciendo Pablo. Se vienen más temitas sobre la libertad de expresión, pero para hacer respetar el formato y que nos quedemos dentro de los bordes de 20 minutos más aproximadamente, sí, por conversación, queremos aterrizar llegar a una tangente y a un punto muy específico. Entonces, el tema es cómo el hate speech en general, o el discurso al odio. Me gusta. O el discurso que fomenta al odio. Es el término en castellano. Y fíjense que una de las maneras que han estado tratando de controlar esto, o que se ha propuesto específicamente en Canadá, a través de... Estamos buscando la palabra correcta para traducir Bill C-16, pero al parecer la mejor manera de traducirlo es como que borrador o ley C-16 de Canadá. Técnicamente, hablando. Pero ahorita, claro, el detalle es que cuando si te das cuenta, ese borrador era un borrador, pero cuando se volvió ley lo que es son unas enmiendas técnicas a dos leyes que ya existen. Uno es creo que es al Código Penal de Canadá, sí, y el otro es al Código de Derechos Humanos de Canadá. Tiene un término mucho más específico. El abogado eres tú, yo soy teólogo, así que yo no sé de estas cosas. Pero a mí lo que me llama la atención de esta ley y o enmienda o borrador o como lo quieras llamar, le voy a decir ley por ignorancia, es que agrega a la ley de Canadá ciertos grupos, echa para atrás, limita de alguna manera u otra tu libertad de expresión, como esto según el psicólogo Jordan Peterson, quien es un psicólogo que sale de Toronto, Canadá, y se ha hecho muy famoso hoy en día por
por su manera de discutir, su elocuencia a la hora de hablar y por sus puntos de vista un tanto, ¿cómo se dice esto? Conservadores o conservativos. O como se... Conservadores. Gracias, porque conservativo es otra cosa, ¿no? Ni idea. Casi, pero no. Te agarré la idea, pero no. Bien. Eso, muchachos, vamos a ir arreglando eso. El punto es que él comenta que a través de esta ley o enmienda, que lo que pide a los ciudadanos es que si, pongamos un ejemplo, yo estoy conociendo a Eduardo y yo, Pablo, me identifico como mujer y yo te digo, perdón, como alguien no binario, ¿ok? Entonces no es ni hombre ni mujer, para poner el ejemplo más claro. Entonces yo le digo, mira, yo soy Pable y mis pronombres son Zim Zem. Y entonces la ley lo que te dice es que tú tienes que, por ley, llamarlo de esa manera. Lo que hay mucho más que esto y quizás tú tengas algo más que aportar al respecto. Pues sí, porque si te das cuenta, porque es bien interesante cómo se pinta, porque la ley en sí no te indica eso, ¿sabes? Porque lo que te dice es que en la ley canadiense de derechos humanos, ellos lo que agregan a grupos prohibidos de discriminar, razones a la cual se prohíbe discriminar a alguien, ellos agregan a personas dicen de identidad sexual o expresión sexual. Al igual que en el Código Penal o en el Código Criminal, agregan en un subparágrafo sobre definición de grupos identificables a personas de identidad de género y expresiones de género. Y bueno, esto genera toda una discusión en Canadá. Esto ya se vuelve ley. Pero el detalle que yo me puse a buscar un poco más, ¿sabes? De manera un poquito más incisiva, porque la manera como lo estaban presentando como lo presentaron durante el periodo donde ocurrió este debate, claro, te dejaba muy abierto, ¿sabes? Si tú lo ves desde un análisis legal académico o muy, muy por encima, tú no ves en verdad que haya un problema. Lo interesante que se vuelve es que, claro, es una ley federal y Canadá también como una federación. El resto de los estados, departamentos, tienen un nombre. Sí, sí, no estoy seguro cuál es el nombre correcto también. Pero Ontario, Quebec. Pero creo que son provincias. Provincias son las palabras. Tienen comisiones que ayudan a desarrollar más la ley. Y creo que el problema viene en las definiciones que da, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Ontario, la Comisión de Derechos Humanos de Ottawa, sobre qué se constituye como una discriminación a una persona sobre la identidad de su género, la expresión de su género. Y entonces se vuelve literalmente en lo que estaba llegando al principio, de que son documentos vivos en donde siempre se están agregando cosas nuevas y se vuelve un poco más complicado. Porque ahí cuando llegas a nivel de las provincias, no es algo tan corto como esto que simplemente, no, agregas estas palabritas acá. No, es algo bien extenso y que al final se vuelve un tema más complicado. Creo que es la manera más fácil de ponerlo. ¿Por qué? Porque empiezan a identificar como delito o como un crimen a un grupo de género identificable el hecho de que alguien te identifique o te dé pronombres que no sean con los que tú te identificas. Con los que tú te identificas. Que eso se vuelve una manera de discriminación contra un grupo. Y el detalle y el gran problema viene a que eso
desde muchos puntos, puede ser una manera de tratar de ayudar o reivindicar a un grupo, pero del otro punto, al haber redactado una ley tan amplia y que luego otros subgrupos las estén desarrollando de una manera tan, tan extensa y sin un tipo de control, o que dé respeto, o que esté dándole algún punto de afinidad directa a lo que capaz estaban tratando de buscar con ese borrador, se vuelve muy problemático, porque literalmente se está volviendo en una manipulación y una malversación de una ley, en donde, ojo, no digo que todo el mundo lo haga, pero sí, sí da cabida a que más de uno con una mala intención simplemente dicen: usaron mis pronombres en vano, me discriminaron por mi identidad de género, tácata, absténgase las consecuencias, usted va a un juicio penal, a usted, claro, por ejemplo, que era un caso que han dicho varias personas allá, que usted no, ¿sabe? Te van a dar una multa. Uh-huh. Entonces yo no voy a acatar la multa porque yo no creo en eso. Yo creo que esa persona, cuando lo identifiqué, era como yo lo vi. Y eso va a ser un desacato a una orden judicial. Y después la desacato a la orden judicial se vuelve tiempo en cárcel. Entonces, si te das cuenta, lo que están diciendo muchos es que ese efecto dominó por haber dejado que una ley fuese tan extensa, empieza a erosionar tu libertad de expresión. Sobre todo porque es una lista donde en cada momento va a ir agregando más cosas. Creo que se vuelve el tema más problemático. Que lo vuelve, no sé, que lo vuelve inaplicable, incluso. Se vuelve difícil de aplicar y que es difícil de hacerle seguimiento. Claro. Y que todas personas terminan teniendo literalmente miedo a expresarse. O sea, no tienes miedo a expresar una idea contra o sea, quieres hablarle a alguien, ¿sabes? Decirle, oye, el simple ya no hecho de buscar la atención de la persona se puede volver problemático. Pero potencialmente problemático. Pero Eduardo, bueno, primero, miren, menos mal que tenemos un abogado, porque si no íbamos a tener una conversación muy distinta con los inventos que me estaba echando yo. Segundo, pero Eduardo, pero yo merezco ser llamado como lo que yo sí sé que soy. Porque ese es el argumento que pueden dar. Porque es más allá de sentir, porque sí, yo siento que soy, que sé que soy, es debatible, pero tú eres lo que tú sientes que eres. ¿Ok? Entonces... Sí, o sea, yo creo que ahí hay un detalle, porque yo creo que ahí hay dos temas encontrándose. Uno, el uso del lenguaje, que se vuelve un problema. Y el segundo es el problema histórico de la comunidad LGBTQ+. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, lo que sí he leído de personas que son activistas duros, que puedo decir, ¿sabes? Que no es más que el tema de sentirse, es un tema. Esto se vuelve una discriminación sistemática cuando me refieren mal en una carta, por ejemplo, cuando me dan mal mis notas, mis títulos, mis cartas de recomendación, porque se hizo un cambio de género, o se hizo... sí, la persona no se identifica de la manera que se está viendo plasmada en sus papeles, en su documentación. Se puede volver un problema sistemático y algo que tiende a discriminar a la gente. Por ejemplo, en una carta de recomendación de trabajo o una carta de recomendación para un préstamo. Dicen, te vienen y te están chequeando. Mira, esto no coinciden, te rechazan ese préstamo. Sí. O te rechazan. Yo creo que eso ha sido de los argumentos que yo siento que son más fuertes de parte de las miembros de la comunidad LGBTQ para sustentar este tipo de cosas. Pero del otro, en contraprestación, es que el lenguaje nunca fue hecho de esa manera. El idioma es una herramienta, el lenguaje es una herramienta para podernos comunicar y para poder transmitir ideas abiertamente.
Y una de las cosas que tienes del idioma es que si bien evoluciona con la sociedad, porque nosotros no hablamos el mismo idioma, el mismo castellano que hablábamos cuando escribieron Don Quijote. Gracias a Dios, porque estaría perdiendo mi mente en estos momentos. Yo también estaría peleando en un molino. El detalle viene a que esto se siente más como una especie de manipulación al idioma. Algo lo que la gente argumenta, como dice en George Orwell de 1864, a la neolengua, o lo que se llama hoy en día la neurolingüística, que es simplemente la manipulación activa del idioma para darle el sentido o la connotación que uno quiere darle. Cuando a veces la mayoría de la gente, de las veces que uno se refiere a alguien como, oye, tú, o cuando él se refiere, no, él o ella, no es por, creo que en general no es por discriminar. Exacto, a alguien, no es por intenciones negativas, no es por, no es por tener ganas de atacar. No, exacto. Yo creo que es más un tema de hasta el sol de hoy. De costumbre. Exacto, hasta el sol de hoy. La mayoría es que cuando uno ve a alguien que tiene un fenotipo, o sea, unos físicos más femeninos, pelo largo, tiene un busto, etcétera, es ella. Cuando alguien tiene barba como yo, o tú, que parece más lumberjack que yo, parece un camionero ahí. Perdón, un filósofo, señor filósofo. Filósofo. Es un hombre. Ya. Y uno se lo hace referencia simplemente porque es lo más común que uno ve. Claro, hay momentos que es distinto. Sí. Lo he visto. Yo en Venezuela tuve en verdad la dicha de trabajar en temas de comunidad LGBTQ. Plus. Wow. Y fue súper interesante. Personas que ahí sí ves, por ejemplo, el tema de la discriminación, de que la gente no le dan un trabajo. Claro. Por el cambio de género, porque los papeles o los temas no coinciden o porque hay un estigma. Pero nunca, por ejemplo, cuando yo hablaba con ellos en Venezuela, nunca llegué a ese tema de que no, es que yo me siento ofendido o que me siento agredido por ti porque me referiste por el pronombre equivocado con el cual por el cual yo me identifico y nunca se llegó a eso. Entonces, ¿en qué momento? O sea, me llama mucho la atención de cómo esta discusión, sobre todo en Canadá, llegó a chocarse de cómo la lucha de los derechos de la comunidad LGBTQ+, ahorita está chocando con el uso del lenguaje. ¿Y cuáles son las fuerzas que están moviendo eso? Yo voy a suponer, porque no me sé la respuesta, pero voy a inventar aquí, opinar al respecto. Supongo que fue por discriminación de algún tipo más allá de la discriminación legal. ¿Okay? Por discriminación legal me estoy refiriendo a todo lo que acabas de decir, de que me negaron el trabajo o que el loan, ese me parece importante, por ejemplo, me negaron el préstamo para comprar una casa porque un papel dice que soy la y un papel dice que soy él o ella y ella y así sucesivamente. Entonces, ese me parece, wow, qué buen punto. Oye, interesante, vamos a explorarlo. Ahora bien, para culminar aquí con este tema que nace con leyes y con control gubernamental. ¿Será que, o qué opinas tú? ¿Tiene el gobierno no solamente el poder, porque obviamente lo tiene, ya se vio en Canadá y se firmó la ley y está causando los problemas que esté causando o resolviendo aquellos que esté resolviendo? Pero tiene la responsabilidad de sacrificar, porque así lo veo yo, sacrificar o limitar la manera que nosotros nos podemos expresar para poder asegurar que el respeto a estos seres humanos se mantenga. ¿Sabes? Es interesante porque estaba leyendo en parte los procesos que están pasando ya después de que se dio la ley en Canadá. Y decía,
pero ya debe haber un reporte de esto. Y el detalle dicen es que los reportes creo que se llaman asesorías, tiene un nombre en inglés, es como gender assessments, es como asesorías de género o revisiones de género que literalmente están viendo cómo las acciones van afectando esto. Ahorita aparentemente el Canadá se ha negado a dar la información, Oh. pero hay mucha gente que está diciendo que ahorita los más afectados por todo este tema son las mujeres. O sea, las que han salido como que perdiendo o más afectadas de una manera negativa con la ejecución de esta ley se están volviendo las mujeres, que también las mujeres también sigue siendo un grupo importante que termina, o sea, que al final no es el problema de la ley, veo yo. Pero cuéntame de tu opinión. Por eso, ahí es donde voy. El problema de la ley, veo yo, es que cuando un gobierno se está tratando de meter de una manera a volver ciertos cambios de manera inorgánica y haces y tu forma de legislar se vuelve tan, ¿sabes? Creo tan torpe. Porque simplemente hicieron, ¿sabes? Agrega esto y chao. Es simple, hay que solamente agregar 4 palabras. Ajá. O sea, no. La soberbia de decir, ¿sabes? De creer que esto es tan, ¿sabes? Tan sencillo como porra aquí, agrega esta palabra aquí. Dame espacio aquí, meto palabra, copy, paste, chao. O sea, esto no es o sea, hacer una ley no es un ensayo de bachillerato. Exacto. O sea, y el detalle es que veo yo que el gobierno se lo da de que dice que ha sido algo muy positivo. Y yo veo que en verdad está dejando más dudas que respuestas y estás al final limitando. Y ese es el detalle que se vuelve más triste porque los legisladores en sí no lo están haciendo, sino las comisiones de las distintas provincias son los que están haciendo que esa ley, que ¿sabes? Por muy bien intencionada que sea, tenga efectos negativos. Pero y ese veo que yo creo que es algo que vale la pena siempre rescatar, que es que a uno no puede justificar a los políticos y uno no puede justificar a algo que limite tus derechos simple y llanamente por las intenciones que tiene. De acuerdo. Uno tiene que rendir cuentas por los efectos y los resultados finales. Claro. Hay un problema sistemático ahorita en donde cada político que uno ve cuando la pone, en vez de hacerse responsable, lo que dice es, no, es que mi intención era esta. Y es que yo creo que en verdad la mayoría de la gente en general no viene de malas intenciones. ¿Sabes? No tiene malas intenciones, pero el detalle es que no importa las intenciones, le importa también el nivel del resultado de la ponida, ¿sabes? De el fiasco que uno vaya a poner, ¿sabes? Que uno pone el resultado de esto. Y eso es algo que la gente... Y que en la política actualmente la gente no lo está percibiendo. Y eso es muy peligroso, sobre todo para temas como el derecho a la libertad de expresión. Porque no importa o sea, la buena intencionado que sea para tratar de atacar el discurso de odio, que sí, es algo que existe y que uno tiene que, ¿sabes? Que uno tiene que afrontar de pecho. Pero en verdad, esta es la mejor manera que Canadá pudo haber sacado para eso. En mi opinión, no. Me parece que estás llevándote un bien y un derecho mucho, ¿sabes? Que en general tiene un peso, un valor mucho más fuerte o más relevante que una solución que siento que fue cortoplacista, que no es menos importante, pero que habían mejores medios para poder lograr eso. Yo creo que a mí no me importa si habían mejores medios o no. Ese es mi punto. Yo creo que el gobierno no tiene por qué estarse metiendo en la manera que uno se expresa. ¿Bien? Es que por eso, ahí es a lo que me refiero con el medio. ¿Por qué tienes que usar tu gobierno una ley diciéndome cuáles son los pronombres que yo tengo que aprender a usar? Empezando por, yo creo que es un argumento muy válido que la gente dice, que es que, ¿cuántas veces tú usas esto? ¿Cuántas veces en verdad tú puedes adaptar esto al idioma? No digo que no lo sea, pero por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de Nueva York ya está por
la última vez que revisé la lista van como por 31, 31 pronombres. Wow. Yo, ¿en qué momento me voy a acordar de esto? O sea, o aprendo, o sea, ¿en qué O momento aprendo puedo cómo pagar los impuestos, o me aprendo todos los pronombres. algo así? O sea, siento que se vuelve algo así. O sea, se vuelve un punto de que no es orgánico, se vuelve insostenible. Y que en verdad, si hay alguien que sea muy, o sea, que está presionando mucho, y creo que esto es lo que lleva también a la polarización, sientes que hay una agenda detrás de esto. Bueno, claro, por Sí, supuesto. ¿sabes? En verdad sientes que hay grupos que están presionando detrás de esto. Pero es que siempre es y tú dices, así. en verdad esto es bueno, en verdad esto es bueno. Sí. O sea, es más, en verdad esto se resulta siendo, o sea, yo siempre me pregunto, ¿esto le está en verdad resultando positivo a la comunidad LGBTQ+? Supongo. No lo sé. Yo tampoco. No lo sé, Ahí, no lo sabes sé, que pero esa es una buena duda. No voy a decir ni supongo. La verdad es que no lo sé. Es una buena duda, en verdad. Todas estas cosas que le estás, que en teoría es en nombre de ellos, en verdad les está haciendo bien. No lo sé, es una buena pregunta. Muchachos, por favor, si saben, den en los comentarios. Es una buena pregunta que sería interesante abordar. Yo quiero dejar algo claro, que es el hecho de que no esté de acuerdo con que el gobierno se meta y a cambiar cómo uno habla, no significa que si alguien me dice, mira, yo soy X y me identifico como X y estos son los pronombres que uso, no significa que yo no voy a usar esos pronombres, ¿sí? Porque yo sí creo en, bueno, dale, fino, tú eres esto y esto es lo que te gusta que te llamen y eso es lo que te voy a llamar, porque no me va a atacar, a mí no me va a hacer daño personalmente. Pero es por, a ver, se vuelve algo un poco casi que del ego, porque es como que lo voy a hacer porque me parece bien que tú me lo pidas, que yo, y me parece también humano yo respetarte tus deseos. A la misma vez, no estoy de acuerdo con que venga alguien encima mío y me dice, no, ahora tú debes de decirle así a esta persona. ¿Sabes? Eso no. Se vuelve, es que se vuelve eso. O sea, es algo que logramos regular nosotros como individuos, como uno quisiera ser. O sea, yo creo que se vuelve simplemente ¿sabes? Uno tiene que tratar de tratar al vecino como uno quiere que lo traten. Es así de sencillo. Y es con un tema de dignidad mínima y respeto al ser humano que tienes enfrente. Otro día podemos hablar de si estas personas, por decir estas personas para no sonar feo, estoy hablando de la comunidad LGBTQ+. Sí, pero es que... Voy. Pero otro día podemos hablar si todo este grupo de personas, ¿cómo se dice? Están en lo correcto o no al pedir esto, ¿ya? No, pero mi punto es que si yo te vengo con un request, lo más humano. Una solicitud. Gracias. Si yo vengo con una solicitud a ti, si yo te pido algo, si yo te pido un favor, si yo te digo, hola, yo soy Pablo, lo digno humanamente es que tú me hables a mí como Pablo. ¿Ya? Sí. Pero de nuevo, y esto es lo problemático. Si te das cuenta, no hemos logrado, o sea, no hemos metido mucho con el tema de la comunidad, pero no tanto del problema que se vuelve de que alguien decide por ley de que esto, si tú no lo dices así, esto es una instigación al odio. Correcto. Y por eso te penalizan. Y por eso, ¿sabes? Si hay alguien que decide tener un desacato porque, por ejemplo, era dentro de su libertad de expresión o lo que sea, ¿sabes? Y también al final va a terminar en un desacato y después meterlo preso. Y yo creo que se vuelve preocupante. Se vuelve preocupante y complicado. Porque simplemente creo que es un temor razonable de que empiezan a hablarla. Se abre la puerta a que la gente empiece a autocensurarse mucho más. Sí. Ojo, autocensurarse es un problema. Atacar a gente que está tratando de instigar al odio
es algo que se tiene que atacar, ¿sabes? Que se tiene que afrontar. Pero a ese es el detalle con este tipo de regulaciones y cuando el Estado se entromete de una manera tan torpe, literalmente te termina coartando y coaccionando a que simplemente no le quieras hablar a la gente. Yo creo que eso es lo más triste de toda la historia, que es que esto está incentivando a largo plazo a que la gente le tenga tanta miedo a tratar de tomar una conexión con un desconocido, que la gente va a dejar de hablarse y va a dejar de a largo plazo. O sea, siento que es una puerta, o sea, es simplemente, esto es el principio, pero después, ¿qué pasa si empiezan a decirte, no, y esto, y lo otro, y esto también está prohibido? Y si lo dices así, cuando yo siento que lo más importante, cuando tú estás tratando de, por ejemplo, violaciones de derechos humanos, es que logres entender que hay una violación sistemática. De que hay alguien que lo está haciendo sistemáticamente y que alguien lo está haciendo simplemente porque eres de esa comunidad o que es alguien que quiere que, ¿sabes? ¿Sabes? Que alguien que quiere activamente molestarte. Y aquí se sobrelimitan, aquí te dicen, no importa que fue, o sea, si fue con propósito o sin querer, si hubo cabida o no hubo cabida. Rompiste la ley. Te pasaste de la raya. Rompiste la ley y vas preso o vas multado. Uh-huh. Señores. Y ese es el problema. Señoras y señores, ¿qué opinan al respecto? ¿Les da miedo también? Como lo dijo mi queridísimo Eduardo. Déjenos saber en los comentarios. Gracias por escucharnos. Yo no encontraba cómo cortarte, chamo, porque andabas como que on a wave. Andabas ahí como que en un flow. Interrúmpeme todas las veces que necesites. Yo estaba también medio pendiente aquí del timer y que nos estamos pasando. Lo seguiremos intentando. La semana que viene podemos continuar con este tema. Así que espérennos el próximo lunes. Déjenos un review ahí en Spotify, porfa. Y déjenos 5 estrellitas ahí y pues, ¿sabes? Porque somos chéveres. Y nada, Radio Bemba, pásaselos a sus amigos. Radio Bemba. Y al resto de sus panas, novios, novias, fiances, esposos, esposas. Esposes. Y así. Hoy en día, lo que sea, chamo. A todo aquel que quieras compartírselo, compárteselo. Gracias por escucharnos. Exacto. Y donde quiera que sea que estés, nos vemos el lunes. Chao, chao.